de su edificio. El cadáver que aparece enfrente prendido fuego. El cadáver que aparece enfrente, que nunca se supo exactamente a qué respondía. Pero bueno, el dato es que todos esos elementos fueron preparados a priori. No nos olvidemos que cuando Nisman decide volver de Europa, lo siguen las cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Nos acordamos en Ezeiza. perfectamente. Sí, sí. La información que te anticipamos, anunciada por el vocero Adorni, sobre las sesiones extraordinarias, contiene el juicio en ausencia. ¿Por qué? Porque se va a juzgar a los responsables del atentado a la AMIA, personas que ejecutaron un acto terrorista en la Argentina. Y vinculado con el atentado a la AMIA está el crimen de Nisman, que fue el fiscal de la causa AMIA, asesinado en otro atentado que la Argentina tuvo. Y hoy hay un informe muy importante a pedido del fiscal Eduardo Tayano. El fiscal Eduardo Tayano es un fiscal de bajo perfil, pero es un investigador que avanza paso a paso. Y el informe de hoy ratifica aquel primer informe de la Gendarmería que demostraba que Nisman fue asesinado. Se terminó la discusión. Vamos ahora con Miguel Ángel Toma. Conoce muchísimo de estos temas, porque además estuvo a cargo de la CIDE y por eso queremos conversar con él. ¿Qué tal, Toma? Gracias por este contacto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, cada vez más impactado por algo que era un secreto a voces, no sé si vale la expresión, pero una verdad oculta por ahora, ocultada, ¿no? Premeditadamente oculta. Intencionalmente, digamos, generada como el intento de mostrar que en lugar de un asesinato fue un suicidio, ¿no? Claro. Evidentemente ahí intervino con toda su capacidad el Estado, el gobierno de la época, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hay muchos antecedentes que indican que Alberto Nisman era una piedra en el zapato para el gobierno de la época, porque era la época en que se estaba desarrollando el pacto con Irán, el memorándum famoso. Exacto. Hay que recordar esto, es muy importante porque él era el que denuncia el encubrimiento de Cristina Fernández y otros, Yusuf Khalil, Delía, Esteche, que armaron ese memorándum cuyas escuchas telefónicas son parte de la causa para encubrir a los responsables del atentado de la AMIA. Tal cual. Es decir, era necesario sacarlo a Alberto Nisman y sacar además de la investigación a la estructura de la Secretaría de Inteligencia que trabajaba en forma directa con Alberto Nisman. Esta es una cascada, una secuela permanente de situaciones. Previo al asesinato de Alberto Nisman se produce una purga muy fuerte en la Secretaría de Inteligencia, donde echan a todos los agentes que colaboraban directamente con Nisman en la investigación. Es decir, hubo una secuencia donde primero hubo que sacar a todos aquellos que operaban investigando y apoyando a Nisman en la investigación. Esa fue la purga que se hizo en la Secretaría de Inteligencia, echando a los mejores cuadros en cabeza de Jaime Estiuso, ¿sí? Obviamente esto culminaba con sacar a Nisman de la investigación. Nisman había tenido ya un anticipo de esto. Él me lo cuenta personalmente, me lo encuentro un día en Palmas del Pilar, en el shopping, y me dice, mirá lo que me pasó. Me acaba de llamar quien era en aquel momento el secretario general de la presidencia, Zanini, concretamente. Que fue procurador, fue procurador de la Argentina. Exactamente. Es decir, abogado de la Procuración. Procurador en el gobierno de Alberto Fernández. Exacto. Era en aquel momento, creo que era el secretario general. Pero bien, ¿qué le dice a Nisman? Deja de investigar a Hezbollah y a Irán en el caso AMIA. Perdón, quiero hacer un paréntesis porque yo creo que vale la pena explicar esto. ¿Cómo no? Dicen que Hezbollah es uno de los brazos que sostiene también al régimen venezolano. Hay que decirlo. Se han descubierto agentes de Hezbollah ahí y en la triple frontera que incluso llegaron a la Argentina. Bueno, queda claro en el informe que hacemos en el año 2002, sobre el que se basa Nisman para continuar la investigación, que el inmolado
Hussein Ibrahim Berro, el inmolado en el atentado a la AMIA, ingresa a la Argentina por Ciudad del Este, es decir, por la triple frontera. Pero bueno, volviendo al tema Nisman, le dicen que deje de investigar Hezbollah e Irán y se dedica a la pista siria. Un absurdo total, ya descartado en su momento. ¿Por qué era esto? Y porque había avanzado desde el 2010 en adelante, ustedes recordarán, el canciller Timmermans y el canciller iraní en el avanzado de este memorándum. Claro. Obviamente, cuando Nisman se niega a dejar de investigar y la estructura de inteligencia sigue apoyando a Nisman, había que eliminar a los dos. La purga primero y después el asesinato de Nisman. A ver, hay una serie de elementos que ratifican y que el fiscal Tayano lo ha puesto permanentemente en blanco y negro, es decir, lo ha puesto con los elementos probatorios que indican que esto no fue un suicidio, como intentó el gobierno, sino un asesinato, un magnífico. Y después hay que seguir la pista, y por eso yo destacaba el trabajo de un fiscal como Eduardo Tayano. Hay que seguir la pista de los custodios, obviamente estaban imputados, de los llamados telefónicos. Aparece Bernie Lamira con muchos llamados con Cristina Fernández de Kirchner y otros, y la manada de elefantes que pisotea esa escena que yo recuerdo perfectamente. Incluso todos los dispositivos electrónicos, si había deseo de investigar, si hubiera cerrado ese departamento, no salía nada de ahí y se sabía mucha más información, pero todo se buscó disipar, me parece, ¿no? A esta altura. Claro, había que generar nada más ni nada menos que todo el contexto como para que apareciera como suicidio. Esta fue una operación perfectamente instrumentada, al punto tal que el dato central acá, Hugo, es que había que colocar una pistola que fuera trazable. Porque si supuestamente se utilizaba una pistola con la numeración borrada o que no se conocía su origen, era muy fácil sospechar que había sido plantada, como se dice en la jerga. Correcto. Ahí es donde aparece Lagomarsino. Claro. Lagomarsino sostuvo que Nisman lo había llamado a él para pedirle un arma. Después, cuando se hace todo el control telefónico, la secuencia, queda claro que es Lagomarsino el que llama a Nisman. Este es un dato central. La segunda cuestión, todas las cámaras que controlaban el acceso a la zona donde vivía Alberto Nisman se habían apagado en esas circunstancias. Los custodios estuvieron 12 horas antes de ir a buscar a Nisman, como era lógico que hubiera hecho desde un principio, cuando Nisman no respondía a los llamados. Es decir, toda esta secuela... El cambio de jueces, no nos olvidemos de eso. No hablemos de lo que fue Fein, la primera de las Fein, personas. en chancleta, como se decía. Ahora, ¿quiénes ejecutan? Porque puede haber una autoría intelectual que puede ser descubierta, pero con su experiencia, los ejecutores pueden descubrirse en algún momento. Para usted vinieron de afuera, entraron y salieron, ¿es gente de acá? Es muy difícil establecerlo con los elementos que uno dispone hasta este momento, si no aparecen algunos más. Pero, lo que queda claro acá es que hubo dos momentos muy claros y dos actores muy claros y diferenciados. Los que prepararon toda la operación, que va desde desactivar las cámaras, el famoso kiosco que estuvo durante tanto tiempo para hacer el seguimiento de Nisman en la puerta de su edificio. El cadáver que aparece enfrente prendido fuego. El cadáver que aparece enfrente que nunca se supo exactamente a qué respondía. Pero bueno, el dato es que todos esos elementos fueron preparados a priori. No nos olvidemos que cuando Nisman decide volver de Europa, lo siguen las cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Nos acordamos en Ezeiza. Perfectamente, con el tema de las hijas, no nos olvidamos de eso. Exactamente. Entonces, acá hay toda una secuela, o una secuencia, que está perfectamente instrumentada por el primer actor. Y hay mucho silencio por ahora, Tommy, usted lo sabe bien. Hay muchas personas que si llegaran a hablar, me parece que conoceríamos la verdad absolutamente. Miguel, ¿cómo le va? Buenas noches, ya Levares lo saluda. Le quería hacer una consulta en referencia a esta nueva CIDE. Con este nuevo gobierno, ¿se puede motorizar o abrir la vieja investigación, iniciar una nueva? ¿Qué piensa usted?
Bueno, hay un dato que es importante, que hemos tenido la información en el día de hoy, es que el gobierno decidió abrir todos los archivos que tengan la CIDE vinculados a la situación o al homicidio de Alberto Nisman. Es importante, pero yo quiero decir pero algo se más al destruyeron respecto. partes Claro. de su archivo, ese es el tema. Lamentablemente cuando Parrilli y Mena intervienen en la Secretaría de Inteligencia, hacen la purga de la que hablábamos recién, Sí. también van a varias áreas de la estructura de la Secretaría y se llevan la totalidad de los archivos que existían y que desaparecieron. Es decir, esto culminaba de cerrar todo lo que era necesario para generar la confusión o la imposibilidad de investigar. Desde la manada de búfalos que entra en el departamento de Nisman destruyendo todo tipo de pruebas, Miguel, hasta, sí, ¿puede haber quedado gente de gestiones anteriores en esta nueva CIDE? ¿O hay una purga ya importante, con lo cual puede decirse que ahora sí se puede impulsar investigaciones serias, claras, que no tengan vestigios de alguna connivencia política o corrupta? A ver, yo estoy convencido que quienes participaron por parte de la Secretaría de Inteligencia en su momento han sido los responsables de este ambiental junto con lo que era la estructura de inteligencia ilegal y paralela en cabeza de César Milani, en cabeza de Ejército. Obviamente, en la actual estructura de la Secretaría se está haciendo todo un proceso de limpieza, lo cual me parece bien, porque es central terminar con esto, pero obviamente aquellos que participaron en su momento de toda esta operación ya no están más en la Secretaría. Habría que llamarlos a declarar como testigos, en principio, o sea, con obligación de decir verdad, a toda la estructura que Parrilli y Mena, cuando intervienen en la Secretaría, eran los que llevaron a cabo los nombres que había que hacer la limpieza, que eran los que estaban investigando con Alberto Nisman. Miguel, hay una cadena de encubrimiento fenomenal. Absoluta. Claro, y usted imagina, yo me acuerdo cuando se hablan de las causas de la corrupción y finalmente surgió el primer arrepentido. Imagino un escenario similar, o acá hablamos de una dimensión más compleja, ¿no? Porque hablamos de terrorismo internacional. Claro, estamos hablando de una cosa más compleja. Hasta ahora yo lo que he tratado de transmitirles es la primera fase o los primeros actores que armaron el ambiental previo, incluido lo de la pistola. Prepararon el terreno, como se dice. Prepararon el terreno. Ahora vamos a quienes ejecutaron. Fíjense ustedes que recién mucho más tarde aparece que existía una comunicación entre dos departamentos, el de Nisman y el de al lado, donde estaban los aire acondicionados y por donde se podía ingresar a uno o a otro de los departamentos. Esto aparece después como dato. Y esto es muy importante porque indica la posibilidad de que hayan ingresado por ahí, hayan tomado la pistola que había dejado Lagomarsino en algún lugar determinado. La gendarmería con su pericia determinó que fueran 2 personas las que ingresaron, le pusieron ketamina, lo durmieron a Nisman, lo llevaron al baño y lo mataron. Insólitamente no había señales de pólvora en la mano de Nisman. Un absurdo total. Además, la posición en que aparece el arma, el disparo, solamente un brazo robótico, no el de un ser humano, podía colocarse en ese lugar de la cabeza. Es decir, yo creo, y termino con esto, Hugo, que el ambiental fue hecho acá, pero no descarto que la ejecución, es decir, los dos que puedan ser de algún servicio externo. Concretamente, la Guardia Revolucionaria de Irán, a través de la fuerza Al-Quds, es capaz de hacer este tipo de operaciones. Fíjense ustedes que fue precisamente la Guardia Revolucionaria, esto está en el informe del 2002, las Pashdarán, así se llaman, los que intervienen directamente en la búsqueda de los personajes de Hezbollah para actuar como inmolados. Totalmente, y no se olviden también de que cuando llega el avión famoso iraní AE-6, venezolano iraní, ustedes se acuerdan, sí, claro. ¿Quién venía piloteando esa máquina? Un hombre perteneciente a la fuerza Al-Quds. Es decir, siguen operando, es más, y tienen capacidad. Le voy a contar algo que nunca se publicó, pero creo que lo hemos dicho nosotros. En la justicia, esto es un textual,
las fuentes decían que el 99,9% de quienes vinieron ahí eran terroristas. Ese 1% de beneficio de duda hizo que fueran liberados de la Argentina. Es decir, que el escenario del terrorismo y de la ejecución con fronteras como la Argentina es ingresa y sale, ¿no? O sea, comete el acto y se va. Ojalá que algún día podamos saberlo, porque abona la impunidad que no sepamos quién mató a Nisman. A esta altura ya eso confirmado. Espero que lo que está haciendo en este momento la Secretaría de Inteligencia, dando toda información, y además la tarea del fiscal Tayano, que hay que reconocer es un hombre de una enorme capacidad de investigación, un fiscal independiente, bueno, finalmente echen luz sobre este magnicidio. Gracias, Miguel Ángel Tomás, muy amable. Un gusto, Hugo. Qué tema, ¿eh? Qué tema. Se cumplen 10 años del asesinato del fiscal Nisman, en pocos días más. Otro de los hechos que hablan de una Argentina con impunidad. Ojalá esto cambie.